Muy buen y bendecido día. Quien les saluda María del Valle Huitrago Rodríguez. Y en este bloque temático número 4 vamos a hacer referencia a dos figuras súper importantes dentro del desarrollo del derecho marítimo. La primera de ellas es la que hace mención al seguro marítimo y la segunda es la que hace referencia al procedimiento marítimo ordinario. Pero desde ya les invito a que me acompañen en este video asíncrono para poder precisar básicamente algunos elementos de el seguro marítimo, así como los tipos de seguro marítimo que están dispuestos dentro de nuestra legislación venezolana y de seguida para hacer algunas reflexiones de los principios generales que rigen el procedimiento ordinario marítimo. Y para empezar ya y sin más preámbulos, vamos a hacer mención al contrato de seguro marítimo. Antes de definir el contrato de seguro marítimo, es necesario que nosotros recordemos lo que es el contrato de seguro. Y estoy convencida que ustedes, dentro de la asignatura de Derecho Mercantil, ya han manejado esta figura del contrato de seguro. El contrato de seguro, como ustedes lo recordarán, es una convención entre una empresa aseguradora y una persona que está tomando para sí o para otra persona una, un determinado riesgo que está dispuesto en un contrato denominado póliza y que en caso de que se llegue a materializar y se convierta realmente en siniestro, la empresa aseguradora deberá indemnizar siempre y cuando el asegurado haya pagado la prima que está dispuesta en el contrato de seguro. Así las cosas, y habiendo recordado esa generalidad del contrato de seguro, debemos entonces traspasar estos elementos para poderlos aplicar a el contrato de seguro marítimo. Y al efecto, la definición precisa que nos da el doctor Bellery es magnífica para poder explicar lo que es el contrato de seguro. El contrato de seguro marítimo, según el doctor Bellery, es ese contrato por medio del cual el asegurador se compromete a indemnizar al asegurado mediante el pago de una prima en la forma y medida convenida en la póliza contra las pérdidas marítimas, extendiéndose estas por los usos de comercio a cubrir todas aquellas que se den en aguas interiores o durante las operaciones terrestres que fueran accesorias. Entonces, tenemos que señalar que de esta definición especializada que nos trae el doctor Bellery, nosotros podemos extraer básicamente los elementos del contrato de seguro. Lo primero que tenemos que referirnos es que es un contrato, es decir, un acuerdo o convención entre una empresa denominada asegurador o aseguradora y una persona que va a recibir el nombre de el asegurado. Ahora bien, el asegurador va a tener una obligación y la obligación principal es indemnizar al asegurado siempre y cuando se produzcan los riesgos, es decir, se materialice ese siniestro previsto en la póliza. Si no hay siniestro, pues obviamente el asegurado no tendrá que indemnizar. Pero si se materializa el riesgo, el asegurado tiene la obligación de pagar lo dispuesto en la póliza, es decir, indemnizar. En tanto que tenemos ahora la figura del asegurado. Y el asegurado es aquella persona que tiene ese interés asegurable. Ojo, el interés asegurable puede recaer en la persona, en el caso del contrato de seguro, en la persona de el propietario, en la persona del armador, en la persona del capitán, en la persona del deudor hipotecario o del acreedor hipotecario, porque todos tienen interés de que se preserve y se indemnice en caso de pérdidas, bien del buque, bien de la mercancía, bien del equipaje,
bien de las ganancias que se pudiesen obtener en esa travesía o expedición marítima. Y por eso es que surge esta figura de contrato de seguros marítimos para tratar de dar esa tranquilidad a esta parte denominada el asegurado. Y la obligación del asegurado va a ser ese pago de la prima que está establecido en la póliza, es decir, en ese contrato. Y ese contrato pues va a tener entre las partes plenos efectos, pero ojo, no así para terceras personas. Habiendo entonces verificado algunos de los elementos del contrato de seguro, vamos a pormenorizar más el mismo, haciendo mención a lo que nos trae la Ley de Comercio Marítimo. Y en este sentido, debemos señalar que la Ley de Comercio Marítimo, específicamente en el artículo 376, nos hace mención de el interés asegurable, que no es otra cosa que el objeto del contrato. Y de ese artículo se puede desprender que en primer momento el objeto del contrato va a ser el buque. Recordemos que el buque es toda esa construcción que se va a conseguir flotante y que puede pasar o trasladarse de un lugar a otro. Pero no solamente hablamos de la construcción, sino todos esos accesorios, así como las provisiones que están dentro de él. De la misma forma, la Ley de Comercio Marítimo hace mención a la mercancía. Y hablamos de mercancía no solo a la cantidad de bienes que pueden ser trasladadas de un lugar a otro, es decir, de un puerto de arribo a un puerto destino. Y esto es producto a que se puede generar ese contrato de seguro por mercancía o por transporte de mercancía. Y en este caso, acordémonos que habíamos hablado en clases pasadas que la mercancía va a poder ser trasladada o transportada en los contenedores de metal o también en los contenedores de madera para que puedan ser organizadas. Eso, recordemos que esos van a estar unos encima de otros para poder agrupar esa mercancía. Pero también tenemos como mercancía el equipaje, ese equipaje que pueden llevar los pasajeros en el buque, bien sea el equipaje que se lleva en el camarote o el equipaje que se lleva en los espacios dispuestos para tal fin dentro de la embarcación. Sin embargo, para ser más precisos, el artículo 376, además de hablar del buque, de la mercancía y también del flete, hace mención a las provisiones. Las provisiones pues, son todos aquellos elementos que permiten dar satisfacción a las necesidades de alimentación, de subsistencia, tanto de la tripulación como de los pasajeros dentro del buque. De seguida también hace referencia a que forma parte del objeto del contrato basado en el interés asegurable de las mercancías o el equipaje. Y hablamos de mercancía, pues todos esos bienes que van a poder ser objeto de traslado por vía marítima, empleando pues esos contenedores de los que habíamos hablado y también del equipaje de mano que pudiésemos llamar o el equipaje de camarote o el equipaje que está dispuesto en ese lugar especial que ha sido construido para que pueda ser llevado. Ejemplo de esto tenemos los vehículos que son llevados en los ferries. Entonces, en ese caso, el equipaje va a permanecer en ese lugar especial para poder trasladar ese vehículo hasta el lugar en el que ha sido convenido según el boleto de transporte. Luego tenemos como objeto de contrato, bajo ese interés asegurable, el lucro esperado por la llegada de la mercancía, que también se denomina como el flete, la variable la gruesa, y forma parte también de ese interés asegurable el salario del capitán, así como todos los
objetos sujetos al riesgo de la navegación. De seguida vamos a conseguir como otro de los elementos del contrato de seguro, tal como lo dispone el artículo 378 de la Ley de Comercio Marítimo, las partes intervinientes. Y ya lo decíamos al inicio de este video asíncrono. La primera parte es esa empresa aseguradora, pero forma parte de ese contrato o de ese convenio la parte denominada el asegurado. Y este asegurado es esa persona que tiene un interés asegurable. Y según lo que dispone el artículo 378 de la Ley de Comercio Marítimo, una persona tiene interés en una expedición marítima cuando ésta se encuentra en cualquier relación legal o de tenencia con respecto a los bienes que son expuestos a la expedición o como consecuencia de esa relación. Entonces, dentro de este grupo de personas podemos denotar a el capitán, a el porteador, a el propietario, a estas personas que pueden ser denominadas como los deudores hipotecarios y, ¿por qué no?, a el acreedor hipotecario y todas aquellas personas que son dueñas de la mercancía, que obviamente quieren y necesitan que esa mercancía llegue a feliz arribo al puerto destino. Por eso es que el artículo 378 señala que esa persona puede ser afectada por la conservación o buena y oportuna llegada del bien al término de la expedición, o que pudiera ser perjudicada por su detención o por incurrir en una responsabilidad, por sí o por incurrir en una responsabilidad con respecto al bien debido al daño, pérdida o extravío durante el tiempo asegurado. Entonces debemos señalar que no solamente estamos hablando de ese asegurado como propietario del buque, sino todas aquellas personas que de alguna u otra manera tienen una relación legal o relación de tenencia con los bienes expuestos a esa travesía o expedición marítima. De seguida, vamos a revisar lo que se considera como la póliza. Y al efecto, el artículo 380 de la Ley de Comercio Marítimo establece que la póliza es ese documento o instrumento que contiene todos los datos que permiten verificar la relación de convenio entre la empresa aseguradora y esta persona que tiene ese interés asegurable. ¿Qué debe contener la póliza? Bueno, la póliza debe contener en primer momento los riesgos que va a asumir la persona de la empresa aseguradora. De la misma forma, debe también contener la prima que debe pagar el asegurado y, por si fuera poco, la identificación de cada uno de ellos y asimismo el objeto del contrato que va a recaer sobre ese interés asegurado. De la misma forma, tenemos que señalar que existen varios tipos de póliza. Y a razón de esto tenemos que existen pólizas por viaje, pólizas a término y pólizas fletante. Cuando hablamos de póliza, recordemos que este es un documento que tiene validez entre las partes, pero no va a tener un efecto erga omnes, es decir, un efecto frente a terceros, sino entre las partes que tienen esa vinculación. Y por eso tenemos que señalar que las pólizas por viaje son aquellas que se van a generar siempre y cuando se requiera cubrir los riesgos en una determinada travesía, desde un puerto de zarpe hasta un puerto de atraco. Entonces, en ese caso, toda esa travesía es la que va a cubrir la póliza por viaje, sin importar el tiempo o el término que se tenga que desplegar en esa expedición marítima. En tanto que la póliza a término es aquella
que se celebra siempre y cuando el punto o el eje focal sea el tiempo en que presuntamente puede durar esa expedición marítima. Pero si llega el momento en que se vence el periodo o el término dispuesto en la póliza y todavía la expedición marítima no ha llegado al puerto destino, entonces se considera que la póliza queda automáticamente renovada, pero al momento de llegar al puerto destino, la persona del asegurado, es decir, aquella persona que tiene ese interés asegurable, debe cancelar el diferencial que se generó como producto del periodo de gracia para poder cubrir la travesía que quedaba en el tiempo que no se pudo lograr en ese periodo que se había establecido en la póliza. Luego tenemos el tipo de póliza fletante, que es aquella que se va a establecer siempre y cuando se tenga pues una determinada mercancía. Aquí lo que vamos a notar es cuáles son los bienes que nosotros podemos trasladar de un lado a otro. Y de allí se va a establecer el monto de la prima que vamos a tener que cancelar como asegurados. Así las cosas, y según lo que establece la Ley de Comercio Marítimo, existen diferentes clases de seguros marítimos y vamos a hacer mención a cada uno de ellos. El primero lo contempla el artículo 403 de la Ley de Comercio Marítimo y es el seguro marítimo sobre buques. Y este va a cubrir los riesgos eminentes que pueda presentar esa embarcación denominada buque, pero también todo lo inherente a ese buque. Llamemos provisiones, llamemos esas plataformas que son accesorias al buque, entre otras cosas. Es decir, todo lo que sea inherente a esa construcción flotante denominada buque y que nosotros ya hemos aprendido en unidades temáticas pasadas, va a ser un objeto de un seguro marítimo. De la misma manera, vamos a conseguir, según lo establece la Ley de Comercio Marítimo en el artículo 415, el seguro sobre mercancía. Y este seguro sobre mercancía va a cubrir el riesgo de la mercancía que va a ser trasladada de un puerto a otro, bien sea por término o bien sea por flete. Recordemos que esta mercancía puede ser llevada, bien sea en el camarote de la tripulación o del pasajero o en esa construcción o en ese lugar de construcción que ha sido diseñado para poder enviar esa mercancía. Y tomando en cuenta esos containers, que son esas piezas metálicas que han sido creadas para poder llevar la mercancía una encima de la otra o las que son dispuestas con madera para poder apiñar más la mercancía. Luego tenemos lo que establece el artículo 424 de la Ley de Comercio Marítimo, el seguro marítimo de almacén a almacén. Allí estamos haciendo referencia a ese contrato que busca básicamente dar la protección a los riesgos normales de tránsito, pero no solamente ese tránsito de la expedición marítima, sino del tránsito que ocurre del almacén de depósito de salida hasta el almacén de depósito de llegada de la mercancía. Por lo tanto, allí la importancia de esa carta en donde se establezca cuáles son los bienes que se están transportando. Luego tenemos también como otra clase de seguros marítimos, el previsto en el artículo 425 que hace mención al contrato de fletes, que va a cubrir los riesgos de flete por ganar el porteador. Es decir, que el porteador
presume que va a obtener un lucro o una ganancia esperada siempre y cuando esa mercancía llegue a el feliz arribo, a ese puerto destino. Luego tenemos ese seguro marítimo de precio de pasaje y este tipo de seguro marítimo está referido en el artículo 429 de la Ley de Comercio Marítimo y va a cubrir los riesgos del importe expresado en ese contrato, billete, pasaje o las tarifas del asegurado. De la misma forma, tenemos en el artículo 430 de la Ley de Comercio Marítimo el seguro referente al lucro esperado, que es básicamente la ganancia que pueda obtenerse si la mercancía llegase efectivamente a su destino. Recordemos que en algunos casos pudiese existir avería a la gruesa y en esto, pues, si la mercancía se pierde porque debe tirarse o arrojarse al mar para salvar la otra clase de mercancía, pues sería perder una verdadera ganancia que pudiese obtener la persona que requiere que la mercancía llegue al puerto de destino. Y luego tenemos el contrato marítimo denominado por responsabilidad por daños a terceros, el cual está explicado en el artículo 431 de la Ley de Comercio Marítimo y que refiere a cubrir los riesgos que se puedan provocar por daños a terceros. Llamamos daños a terceros aquellas colisiones que pueden provocarse en esa travesía marítima entre dos embarcaciones o el pillaje, la contaminación de la zona marítima, entre otros. Entonces, fíjense que hemos hecho un breve recorrido sobre los elementos propios del seguro marítimo y hemos anotado cuáles son esas clases de seguro marítimo que están dispuestos dentro de la Ley de Comercio Marítimo venezolana. Ahora vamos a entrar a hacer referencia a el procedimiento ordinario marítimo. Pero quiero que quede claro antes de iniciar este punto lo siguiente. Vamos a hacer solamente mención a los principios del procedimiento y algunas breves remisiones sobre elementos que son necesarios considerar. No vamos a hablar del procedimiento propiamente dicho, porque como les dije al iniciar este video asíncrono, el procedimiento es un procedimiento ordinario y el mismo es parte de lo que nosotros debemos aprender dentro del derecho procesal civil y que estoy segura que ustedes ya manejan. Entonces, tomando en cuenta estas consideraciones y para no ser redundante la información, vamos a iniciar señalando que el procedimiento ordinario marítimo está soportado básicamente en 5 principios. Estos son el principio de la oralidad, el principio de la concentración, el principio de la inmediación, el principio de la gratuidad y el principio de la publicidad. El principio de la oralidad está dispuesto en el sentido de que el procedimiento ordinario marítimo se va a llevar a cabo totalmente a través de un procedimiento breve, que es el que está dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, y todas las actuaciones se van a realizar de forma oral en presencia del juez y de las partes. El principio de la concentración, que ustedes seguramente ya manejan, está referido a que todas las actuaciones se van a tratar de hacer en pocos actos, ojo, sin que esto vaya a perjudicar el derecho a la defensa y al debido proceso. Tenemos el de la inmediación, que es el principio que establece que para que se pueda realizar cualquier actuación dentro del proceso, es necesario la presencia del juez y de las partes. Y en caso de que no esté alguna de las partes, es indefectible que el juez designe un abogado
en este caso, un abogado ad litem para que represente a la parte que no esté presente en el momento. El principio de la gratuidad, que parte de los principios generales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en cuanto a la justicia, que se señala que la justicia en todos los grados es totalmente gratuita, no va a generarse ningún gasto producto de la administración de justicia y de las actuaciones que se lleven a cabo. Y de la publicidad, puesto que todas las actuaciones van a ser públicas, no solamente van a ser conocidas por las partes, sino por cualquier tercero. Así las cosas, y habiendo entonces revisado los principios del procedimiento ordinario, vamos a hacer algunas consideraciones sobre el procedimiento ordinario marítimo. Como les dije, este proceso ordinario marítimo es un juicio oral y es un juicio oral que está constituido por un conjunto de actos consecutivos y consecuenciales que inician como todo procedimiento ordinario con una demanda. Es decir, esa interposición de demanda debe tener los requisitos del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Y esa demanda tiene adicionalmente la posibilidad de que el demandante que está enervando la misma pueda presentar en esa misma oportunidad la emisión de esa exhibición de documentos que quiere que se dé en la oportunidad dispuesta por el juez especial. Luego tenemos la citación del demandado. La citación del demandado es necesaria porque recordemos que este va a ser el acto por medio del cual el demandado va a conocer de la existencia de un proceso que se está incoando en su contra. Pero aquí lo importante es que además de los medios establecidos en el Código de Procedimiento Civil, se va a permisar la existencia de la citación a través de la persona, el auxiliar de justicia, que la lleve directamente al buque y la entregue a algún tripulante del buque. Y adicionalmente, que al momento de que la entregue, tenga la presencia de dos o más personas que van a ser los testigos que van a reafirmar esa actuación. Luego tenemos la contestación de la demanda. Esta contestación de la demanda puede generar bien una contestación previa con lo denominado las cuestiones previas, sean de forma o sea de fondo. En el caso de que se haya emitido cuestiones previas de forma, las mismas deben ser subsanadas, pero si son cuestiones de fondo, deben ser decididas a través de una interlocutoria que decida, obviamente, el juez. Pero luego que se haya subsanado, bien sea los defectos de forma que están establecidos en el artículo 346, o bien esas cuestiones previas de fondo que también están dispuestas en el artículo 346, debe venir la contestación al fondo de la demanda. Y en esta contestación al fondo de la demanda es importante que ustedes sepan que el demandado también podrá hacer valer su derecho a exhibición de documentos, cintas, grabaciones que tenga en su poder la contraparte, es decir, la persona del demandante, o pueda hacer valer esa inspección ocular del buque o de alguna instalación en donde pueda ubicarse alguna prueba importante para el desarrollo del proceso. Luego vamos a tener la audiencia preliminar, en donde es necesario la presencia de ambas partes. Y allí se va a verificar las pruebas y si ellas han solicitado la exhibición y la inspección, pues se hará lo propio para poder llevar a cabo esas pruebas. Y seguidamente se hará esa audiencia oral
en presencia de las partes y finalmente el juez dará sentencia definitiva. Pero dentro de esto es importante señalar los siguientes tips. Primero, que puede existir una representación del demandante. Como el procedimiento es totalmente oral, el demandante pudiese hacerse representar, pero es necesario que demuestre esa representación del abogado antes de que llegue la citación a la persona de el demandado, ¿ok? Y en esa actuación, es decir, en la fase de la presentación de la demanda, es necesario que ese demandante que actúe con representación, pues presente la prueba extrajudicial de inspección ocular y de la exhibición de documentos, como ya habíamos dicho anteriormente. ¿Por qué? Bueno, porque es importante que esas pruebas se preconstituyan para que la contraparte también tenga el manejo de esas actuaciones. Y recordemos que este procedimiento debe ser concentrado. Tratamos entonces de buscar la no dilatación del procedimiento. Y como es un procedimiento breve, pues debemos hacer lo establecido en ese procedimiento oral especial establecido en el Código de Procedimiento Civil y en la Ley de Comercio Marítimo. En este caso, si el demandante solicitó la exhibición de documentos, de grabaciones y de registros que se encuentren en control de la contraparte o que ellos vayan a solicitar la inspección para el acceso al buque, de muelles, de dique, almacén, construcción o área portuaria, entre otros, para poder inspeccionar alguna embarcación, algún buque, alguna nave, entre otros, pues podrá hacerlo solo en el momento de la presentación de la demanda. Obviamente, en el caso de el demandado, podrá hacerlo al momento de la contestación de la demanda. Y de la misma forma, la contraparte podrá oponerse a esto. Importante que el juez deberá resolver a la oposición de esta prueba en un término de 3 días de despacho. Recordemos que los términos acá son bien cortos, bien reducidos por el hecho de la celeridad y de la concentración de los procedimientos. Así las cosas, pues hemos dado un recorrido por estas dos grandes instituciones que soportan parte del derecho marítimo, como son la figura del contrato marítimo y algunas remisiones a los principios fundamentales del procedimiento ordinario marítimo venezolano. Les dejo de la misma forma en la página de nuestra aula virtual las lecturas recomendadas para que ustedes puedan previamente hacerlas, apoyarse en este video de corte asíncrono y en el video que vamos a tener bajo el encuentro síncrono, haciendo entonces esos encuentros multimodales para poder hacer la actividad que ustedes deberán desarrollar como actividad evaluativa número 4 y última actividad de la asignatura. Así las cosas, me despido y les invito a nuestro encuentro de carácter síncrono que ha sido programado por nuestra querida universidad, es decir, por el IESIP, y que se va a hacer en la plataforma del IESIP en la hora establecida y convenida. Que tengan feliz y bendecido día. Muchas gracias.